Nos dijeron que era una misión de paz. Eso es lo que siempre dicen al principio. A los medios, a los diplomáticos, a los pobres desgraciados sentados en las salas de reuniones con los ojos cansados y las manos limpias. Pero yo sabía que no era así. Todos lo sabíamos. No nos sacan de la criogenización para la paz. Nos despiertan cuando necesitan destrucción. Recuerdo la mirada del enviado del imperio cuando nos vio bajar del transporte. 4 de nosotros. No 40, ni un regimiento, solo 4. Parecía confundido, ofendido, tal vez como si fuéramos un insulto. ¿Esto es todo lo que trajiste?, le preguntó al general, intentando sonar diplomático. Podía oler el miedo en su voz. El tic en sus ojos lo delató. El general no respondió. No lo necesitaba. Simplemente se dio la vuelta y regresó a la nave. Las puertas se cerraron, los motores se encendieron, se fue. El imperio aún no lo entendía. No éramos soldados. Los soldados siguen órdenes. Sirven causas. Actúan según reglas. No teníamos órdenes. Ninguna causa. ¿Y reglas? Los rompimos para desayunar. Nos llaman los quemados. Proyecto Línea Negra. La respuesta final de la Tierra al desequilibrio galáctico. Tras 3 tratados fallidos, 2 colonias perdidas y un genocidio del que nadie habla, dejaron de enviar políticos, dejaron de enviar comandos. Nos enviaron psicópatas entrenados desde la infancia en una prisión disfrazada de campo de entrenamiento. Hombres despojados de empatía, conectados con la rabia, reconstruidos con tecnología, dolor y años de reprogramación mental. No fuimos hechos para ganar. Fuimos hechos para acabar con las cosas. La capital, Calver, era hermosa. Toda torres de cristal y vías respiratorias brillantes, transportes flotantes zumbando como nanas. Demasiado limpio, demasiado suave. Llegamos justo antes del anochecer. Sin bienvenida, sin procesión, solo una plataforma de aterrizaje y algunos escoltas armados que parecían nerviosos sosteniendo sus rifles. El que llamaban comandante se intentó darnos el discurso. Ya sabes de qué tipo. Honor, unidad, cooperación galáctica, bla, bla. No escuché. Le miraba la mandíbula, preguntándome qué tan rápido se rompería, si gritaría o solo gorgotearía. Después de 5 minutos, me aburrí y pasé junto a él. Me agarró del brazo. Ni siquiera lo pensé. El reflejo me dominó. 2 dedos. Su muñeca se quebró como corteza seca. Cayó gritando. Sus hombres alzaron las armas. Error. Trarrió. Un estruendo profundo, como algo que saliera de un pozo. Sacó su cuchilla de pulso de la espalda y susurró, espectáculo. 3 segundos después, teníamos 6 cadáveres y un superviviente con la boca cocida por la metralla. Calver ya no estaba limpio. Así empezó la guerra. O quizá empezó antes. Cuando la Tierra decidió que ya era suficiente, cuando nos construyeron como perros rabiosos y lo llamaron patriotismo. Da igual. Solo sé que el imperio no estaba listo. Pensaron que tendrían que lidiar con soldados. En cambio, encontraron a un hombre llamado Tra, que una vez mató a toda una base rebelde con una piedra y una sonrisa. Tienen a Dren, que duerme con los ojos abiertos y no ha hablado en 8 años, pero de alguna manera sigue liderando cada emboscada con perfecta precisión. Tienen a Barik, que cosió los nombres de sus muertes en su piel con alambre al rojo vivo. Y luego me tienen a mí. Ya no tengo nombre. Lo di después del criorrenacimiento. Los nombres son para las personas que pueden ser lloradas. No soy uno de ellos. No preguntamos por qué nos envían. No preguntamos quién tiene razón. Simplemente quemamos todo lo que se defiende y algunas cosas que no. Y nos reímos mientras lo hacemos. Esa noche, los cielos sobre Kelvarus ardieron. Vi a los niños gritar mientras sus casas se derrumbaban bajo las bombas de ondas de choque. Vi a los políticos orinarse de la risa tratando de sobornarnos con promesas de comercio y tecnología. Vi a la élite huir a la órbita, pensando que escaparían de la justicia. No lo hicieron. Dren tomó la estación orbital en 3 minutos. Sin prisioneros. Y lo mejor de todo es que ni siquiera habíamos empezado la guerra de verdad. Solía sentir algo al matar. Pánico.
Quizás un atisbo de culpa. Ese sudor frío en la nuca cuando la sangre empieza a oler demasiado metálica y los gritos duran más de lo esperado. Pero esos sentimientos me los arrebataron hace mucho tiempo. En algún momento entre las cámaras de reacondicionamiento neuronal y las palizas de 5 días que llamábamos informes. Ahora solo hay silencio y rutina, memoria muscular mezclada con violencia. Tras el incendio de Calveris, nos movimos rápido. No te quedes en un mismo sitio demasiado tiempo. Es una de las primeras cosas que te enseñan en Black Line. Nunca le des al enemigo la oportunidad de reagruparse, contraatacar o pensar. Los pensadores sobreviven. Los supervivientes hablan. Y cuando se corre la voz sobre los nuevos monstruos de la Tierra, siempre hay alguien que encuentra el coraje para oponer resistencia. Así que los silenciamos primero. El imperio tenía 11 mundos centrales en el sector Etric, limpios, civilizados, en su mayoría, desarmados. Allí vivían bastardos ricos, burócratas, comerciantes, gobernadores con estómagos hinchados y manos suaves que nunca habían visto una guerra de cerca. Para cuando llegamos al tercer planeta, Níveos 4, noté algo extraño. No había redes de defensa activadas, ni sirenas de emergencia, ni siquiera una señal de bloqueo. Era como si fingieran que no existíamos. Como si esperaran que los pasáramos de largo si mantenían las luces encendidas y actuaban con calma. Se rió cuando aterrizamos. Creen que si se quedan quietos, el monstruo no los notará, dijo, crujiendo el cuello. Beric también sonrió, pero su sonrisa era una sonrisa muerta. Nada de alegría, solo esa tensión retorcida que siempre mostraba antes de hacer algo horrible. Yo lideré la carga. Sin órdenes, solo instinto. Caímos sobre su aeropuerto principal. 400 civiles se dispersaron como pájaros. Pero un idiota uniformado intentó mantener la posición con un rifle de choque. Dudó al verme a los ojos. Tendría unos 20 años. Uniforme nuevo, manos temblorosas. No dudé. Un disparo en su garganta. No fue letal. No inmediatamente. Lo vi ahogarse, intentando gritar sin tráquea. Esa era la parte favorita de Tra, la asfixia. Solía decir, es la pausa lo que lo hace arte. La pausa entre el dolor y la muerte. No se equivocaba. En 6 minutos, el puerto estaba asegurado. Dren se encargaba de la torre de control. Beric se hacía cargo de las tuberías. Destruí sus sistemas de comunicación, cargando un virus que la Tierra nos dio hace años. Algo viejo y furioso, creado por un programador que ya no tenía rostro. El virus no solo cortó las comunicaciones. Transmitió nuestra llegada. Todas las pantallas de los 4 se iluminaron con el mismo mensaje. La humanidad está aquí. Ya no están a salvo. Y el grito que siempre incluimos, ese grito, uno que grabamos en la primera colonia que perdimos. Era crudo, real, una niña rogando por su madre mientras el fuego devoraba las paredes de acero. Lo amplificamos. Lo hicimos fuerte. Que recordaran lo que su imperio nos hizo. Al anochecer, la mitad de la población había desaparecido. Algunos se escaparon a los bosques. Otros se subieron a transportes oceánicos e intentaron navegar fuera del planeta. Aficionados. Los encontramos, no porque lo necesitáramos, sino porque la casa nos mantuvo alerta. Evitó que la locura se volviera hacia adentro. Esa es la verdad que nadie dice en voz alta sobre nosotros. No solo somos peligrosos para el enemigo. Somos peligrosos entre nosotros. Esa noche, Dren casi mata a Beric. Todo empezó por una estupidez. Una ración de células de energía. Dren pensó que Beric había tomado más de lo que le correspondía. Beric no dijo nada. Simplemente siguió cargando equipo como si Dren no hubiera hablado. Así es él. Siempre en silencio. Siempre ahí, como una sombra que a veces sangra. Lo siguiente que recuerdo es que Dren saca su espada. Sin previo aviso. Beric no se mueve. Deja la espada apoyada contra su cuello. Se forma una fina línea roja, una gota de sangre resbalando por su clavícula. Y nada más. Di algo. Dren gruñó en voz baja. Nada. Me acerqué y agarré la muñeca de Dren. Mi voz sonaba tranquila,
siempre tranquila cuando las cosas empiezan a salir mal. No aquí. Todavía no. Me miró. Sus ojos eran del mismo gris muerto que había visto cuando nos ponían a prueba en jaulas, encerrándonos en celdas completamente oscuras durante días y dejando caer a los más débiles de nuestra unidad para dejar claro su punto. Finalmente, Dren bajó la espada. Pero lo vi en él. Quería matar. No a alienígenas, ni a soldados, a nosotros. Se aclara la garganta, a mí. Y eso fue lo más aterrador. Pasa suficiente tiempo rodeado de violencia y empiezas a preguntarte si sigues eligiéndola o si simplemente es quien eres ahora. Si no es la misión la que te vuelve brutal, sino la brutalidad la que le da sentido. Dejamos Níveos 4 en ruinas. Sin supervivientes. Nos aseguramos de ello. Incluso las cuevas que encontramos, las que tenían niños aferrados a sus padres, acurrucados en silencio como ratas. Las despejamos. Beric se encargó de eso personalmente. Sin preguntas, sin vacilaciones. Lo vi emerger de la oscuridad con sangre en las botas y sin emoción en el rostro. Encendió un cigarrillo después, dio una calada, miró al cielo como si nada de eso significara nada. Y tal vez para él no. Llegamos al siguiente planeta 3 días después, y luego al siguiente. Cada vez menos fuerzas resistían. Cada vez más huían. No perseguimos a todos, solo a los que corrieron con armas. Los que aún creían que el imperio podía ganar. Para el 7º planeta, algo había cambiado. Tra me llevó aparte después de que despejáramos la última guarnición. ¿Hueles eso?, preguntó, dándose un golpecito en la sien. Al principio no olí nada. Solo metal quemado y cadáveres. Miedo, dijo. Está en el aire. Estos cabrones por fin lo están consiguiendo. Asentí, pero no lo celebraba porque había vuelto a tener sueños. No eran recuerdos. No exactamente. Visiones. Empapada en sangre. Confusa. Estaba de pie entre las ruinas de una ciudad que no reconocía. Solo, sosteniendo algo pesado. No era un arma, era un niño, llorando. Tenía las manos manchadas de rojo. No sabía si el niño era mío o si acababa de matar a quien fuera. No se lo dije a los demás. La debilidad se castiga. Siempre. Pero empecé a tardar más en apretar el gatillo. Empecé a dejar correr a ciertos objetivos en lugar de rematarlos. No estaba seguro de si era vacilación o algo peor. Culpa. La Tierra lo habría llamado un fallo, un mal funcionamiento, algo que debía corregirse con reacondicionamiento y electroterapia. Pero ya no había Tierra. No para nosotros. No desde que nos desconectamos de la red. Sin mando. Sin descuidos, sin fallos. Estábamos fuera del alcance de cualquiera. Nos habíamos convertido en nuestros propios dioses. Y los dioses, como siempre demuestra la historia, no permanecen cuerdos para siempre. Para cuando llegamos a Raton Prime, el imperio había enviado a un enviado, no militar, sino a un sacerdote. Estaba de pie a las puertas de la ciudad con túnicas ceremoniales, solo, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, símbolo de paz, rendición o tal vez solo locura. Nos acercamos lentamente. Tra tenía una pistola de riel lista y amartillada. Dren ni siquiera parpadeó, pero levanté la mano. Quería escuchar lo que este hombre tenía que decir. Era mayor, arrugado, pero tranquilo. Sé lo que eres, dijo con voz firme. ¿Lo sabes?, pregunté. Asintió. Ya no eres humano. Tu ira ha cobrado forma. Eres la venganza de la tierra. No se equivocaba. Pero la ira se consume a sí misma, añadió. Con el tiempo. Beric le disparó en la cabeza. Sin dudarlo. El sacerdote retrocedió, salpicando sangre en un arco a través de la puerta de la ciudad. Tra rió. Dren encendió una fogata y me quedé allí, mirando el cuerpo del sacerdote, la quietud en sus ojos, la paz. No sentí nada. Y eso me asustó más que la matanza. Empezaron a luchar en la oscuridad. No los alienígenas, sino nosotros. Al principio. Fueron cosas pequeñas. Raciones desaparecidas, equipo movido sin permiso, armas revisadas 2 veces porque alguien no confiaba en las manos de otro. Luego vinieron los silencios.
Largas pausas donde todos nos sentábamos en la misma habitación. Nadie hablaba, nadie parpadeaba, solo esperando a ver quién se estremecía primero, quién finalmente perdía el control. Habíamos llegado al 9º planeta, el delta de Barnik. Gravedad intensa, vientos fuertes, poca visibilidad, un mundo minero. El tipo de lugar donde la gente desaparecía todo el tiempo, incluso antes de que apareciéramos. El imperio había fortificado este. Pensé que tal vez si metían suficientes soldados en los túneles, y lanzaron algunos cañones de iones alrededor del perímetro, podrían ralentizarnos. No lo hicieron. Esta vez no hicimos mucho ruido. Esperamos, nos sentamos justo fuera del alcance de sus sensores durante 3 días. No comimos, no hablamos, solo observamos. Y no me refiero a que esperáramos una oportunidad estratégica. Me refiero a que lo disfrutamos. Tra lo llamó el juego del hambre. Dijo que le gustaba sentir como su estómago se comía a sí mismo. Dijo que hacía que las voces fueran más claras. Varric se talló algo en el muslo el segundo día. Nunca pregunté qué era. Dren se quedó de pie al viento todo el tiempo. No parpadeó, no se movió. Vi cómo la arena le cubría la piel hasta que parecía un cadáver. Cuando finalmente entramos, no dejamos nada en pie. Empezamos con los niños. No porque lo necesitáramos, sino porque quebraba la moral más rápido. Eso es lo que nos enseñaron los archivos Blackline. El miedo es una infección. Empieza por los porteadores. No nos vieron venir. No hasta que ya había terminado. E incluso entonces. No. Creo que creían que eran humanos. Oí a uno de los soldados gritar para calmarse, pidiendo refuerzos. Se ríen mientras lo hacen, gritaba sin parar. No, no están bien. La transmisión se cortó con un sonido húmedo y ahogado. Tra le lanzó un beso al receptor. Otro cliente satisfecho. Despejamos los túneles en menos de 6 horas, pero fue después de la matanza cuando las cosas cambiaron. Siempre sucede después. Hay una quietud que se instala después de una masacre. No paz, nunca eso. Más bien como un silencio demasiado profundo para ser natural. Como si el mundo mismo contuviera la respiración, temeroso de lo que haremos a continuación. Me senté con los cuerpos. No por ninguna razón, simplemente me senté. Sangre en mis botas, hollín en mi cabello. Uno de los mineros había intentado usar a su hijo como escudo. No funcionó. La mano del niño aún agarraba un juguete cuando los atravesé a ambos. Lo recogí. El juguete, una cosa simple, de tela y cables. Estúpido, la verdad, pero lo sostuve durante un buen rato. Y entonces Dren estaba de pie junto a mí. ¿Por qué?, preguntó. Una palabra, pero me hirió profundamente. Levanté la vista. ¿Por qué? ¿Qué? No respondió, solo me miró fijamente, con los ojos hundidos, la piel gris. Y entonces me di cuenta de algo. No me preguntaba por el juguete. Me preguntaba por qué seguíamos haciendo esto. Ya no hablamos de la misión. En realidad, no. Las últimas comunicaciones desde la Tierra habían llegado hacía meses. Registros automáticos, coordenadas muertas, ecos fantasmales de un comando que probablemente se había evaporado en la primera oleada de represalia. Sin nuevas órdenes, sin objetivos, solo nosotros vagando de planeta en planeta como una enfermedad con patas. Así que mentí porque aún no habíamos terminado. No asintió, ni parpadeó, simplemente se alejó. Esa noche oí a Varric afilar su espada una y otra vez. Metal contra metal. Rasguño. 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 Nunca paró. Ni siquiera cuando le grité que se callara. Ni siquiera cuando Tra le lanzó un trozo de escombros. Rasguño. Rasguño. Fue entonces cuando me di cuenta de que Varric no había dormido en 9 días. Ni una sola vez. Y ahora murmuraba algo en voz baja. No eran palabras, solo números, coordenadas, nombres de planetas, nombres de personas. Habíamos matado. Parecía una oración o una cuenta regresiva. Tra estalló al 4.º día. Estábamos acampados fuera de las ruinas de Barnik, dejando que nuestros sistemas se enfriaran antes del salto orbital. Estaba sentado junto a la llama,
masticando raciones secas como si fuera asesina, tarareando una antigua melodía terrestre. Desafinado, agudo. Sabía que venía. Contra siempre se sabe. Primero abre los ojos de par en par, luego un tic en la mejilla, y luego se echa a reír antes de decir nada. Se levantó de repente, me miró y luego a Dren. ¿Alguna vez te preguntaste si ya estamos muertos?, dijo. Nadie respondió. Hablaba cada vez más alto. Como si tal vez no sobrevivimos a la criogenización. Tal vez esto fuera el fin. Demonios, solo fuego, silencio y sangre para siempre. Dren ni siquiera levantó la vista. Beric seguía murmurando sus números. Me puse de pie, me sacudí las manos. Descansa un poco. Tra. Inclinó la cabeza y sonrió. Pero la sonrisa era incorrecta. Todo encías y ojos temblorosos. ¿No lo entiendes, jefe? Siseó. Nunca estuvimos vivos. Nos construyeron en un laboratorio, nos llenaron de voces y veneno, y nos lanzaron a la galaxia como bombas. ¿Alguna vez has pensado que tal vez la Tierra no se está registrando porque no lo necesita? Porque estamos haciendo exactamente lo que querían, ¿verdad? Hasta que nos quememos. Entonces se abalanzó. No fue por mí. Fue por Drien. Cuchillo en mano, carga a toda velocidad. Pero Dren ya se movía rápido. Demasiado rápido. Atrapó a Tra en el aire. Un movimiento limpio, lo estrelló contra el suelo con la fuerza suficiente para romperlo. El plato lo sujetó. Tra rió. Incluso con el crujido de sus costillas. Rió. Adelante, jadeó. Dame la razón. Pero Dren no lo mató. Simplemente se quedó allí, se alejó. Dejó a Tra jadeando en el suelo, con sangre en la boca y lágrimas en los ojos. Y por primera vez desde crío, vi algo humano en él. Ni culpa, ni miedo, sino tristeza, profunda e infinita. A la mañana siguiente, recibimos una señal. No de la Tierra, sino de algo más. No era un mensaje, no exactamente. Más bien un ping, un pulso, una frecuencia con coordenadas y una sola palabra: regreso. Nunca habíamos oído nada parecido. No en las bandas habituales. Estaba profundamente enterrado bajo un cifrado que no habíamos visto desde las simulaciones de entrenamiento de hacía más de 5 años. Dren lo descodificó en minutos. Beric no dijo nada, solo se ajustó el equipo y empezó a preparar la nave. Tra estaba callado. Demasiado callado. Le pregunté qué pensaba. No respondió, solo sacó algo del bolsillo del pecho. Una foto, vieja, descolorida. Una mujer, 2 niños, todos sonriendo. La miró fijamente un buen rato y luego la quemó en la hoguera. No dijo una palabra. No lo necesitaba. Cualquier parte de él que alguna vez recordara su hogar, ya se había ido. Cenizas. Abandonamos Barnex. Delta en silencio. Sin discursos de victoria, sin trofeos, solo un rastro de cadáveres detrás de nosotros y una dirección frente a nosotros. Las coordenadas conducían a un sistema que nunca habíamos visto. Fuera de control. Sin presencia del imperio, sin asentamientos civiles, solo una estrella muerta y una estación en órbita. Enorme, oxidada, antigua. Nos acercamos a sistemas lentos con baja potencia, en modo silencioso. La estación se iluminó a medida que nos acercábamos. Sin armas, solo luces y una voz femenina, artificial, tranquilizadora. Bienvenidos de nuevo, Unidad 7 de la Línea Negra. Su misión ha sido completada. Por favor, procedan a la 1 para el informe y la recuperación. Nos quedamos paralizados. Recuperación. Esa palabra, no retorno, no informe. Recuperación. No hablamos durante un largo rato. Finalmente, Beric lo dijo. Nos van a cerrar. Dren asintió una vez. Tra sonrió, pero ahora era una sonrisa vacía. Dijo tú. Misión suicida desde el principio. Miré la estación, las brillantes luces azules, los limpios bordes metálicos y los puertos de recuperación parpadeantes esperando absorbernos. Y tomé una decisión. Giré la nave, no dije nada, dejé que las coordenadas se desvanecieran de la pantalla.
Los demás no discutieron porque en el fondo todos sabíamos la misma verdad. Nunca volveríamos a casa. Ya no éramos soldados. Ni siquiera éramos hombres. Éramos las consecuencias. Y ahora no quedaba nadie que nos detuviera. No hablamos durante 3 días después de alejarnos de la estación. Nadie dijo una palabra. Nadie preguntó qué vendría después porque en el fondo sabíamos que no había nada más. Nos habíamos salido del mapa, le habíamos dado la espalda al último hilo que nos ataba a un propósito, a las órdenes, a la estructura, a una misión. Y en el silencio que siguió, algo dentro de nosotros comenzó a pudrirse. La estación no envió otra señal. Ni represalias, ni amenazas, simplemente nada. Como si estuviera esperando, como si supiera que ya estábamos perdidos. Tra empezó a tararear de nuevo. No era la misma melodía. Esta vez, algo más lento, casi suave. Beric dejó de tallar. Cualquier locura que se hubiera estado susurrando en números, se había silenciado. Pero la mirada en sus ojos permaneció. Amplia, hueca, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Dren se sentaba en el compartimento del motor durante horas cada día, simplemente mirando el núcleo. Sabía que no estaba haciendo diagnósticos. Nunca tocaba una herramienta. No estaba arreglando nada. Estaba esperando a que fallara. ¿Y yo? Empecé a soñar de nuevo. El mismo sueño cada noche. Estoy de vuelta en la Tierra. No en la Tierra que conocía. No en los laboratorios de acero ni en las salas de entrenamiento, ni en las jaulas ni en las criocápsulas. Una casa, pequeña, de madera, cálida. Hay un niño, tal vez mío, tal vez no, corriendo descalzo por la hierba, y yo observo desde la distancia, incapaz de moverme, con las manos goteando sangre. Siempre me despierto justo antes del grito. Navegamos a la deriva durante 6 días más. Sin rumbo, sin destino. La nave estaba en silencio. Demasiado en silencio. Incluso el zumbido del reactor parecía cansado. Entonces de noche, llegó la llamada de socorro. Corto alcance, banda antigua, señal analógica, algo antiguo. Estábamos orbitando el borde del desierto de Etris, una zona muerta de escombros y colonias rotas de la era temprana de la expansión. Ya no era un lugar al que fuera nadie, pero la señal era clara. Una sola palabra repetida una y otra vez en una transmisión interrumpida. Ayuda. Sin coordenadas. Sin firma. Solo esa palabra. Fragmentada. Desesperada. Tra quería ignorarla. Trampa. Murmuró, mordiéndose la uña hasta que sangró. Siempre lo hace. Dren no dijo nada. Solo me miró. Beric asintió una vez. Voté que sí. No porque me importara, sino porque necesitaba sentir algo de nuevo, aunque fuera solo más sangre. Encontramos la fuente 3 horas después. Una nave civil abandonada. De tamaño mediano, sin armas, sin sistemas de defensa, las luces de navegación parpadeaban débilmente. Atracamos, abordamos, sin resistencia. El interior era una tumba. Pasillos deformados por el tiempo, luces apagadas o parpadeando, atmósfera densa de podredumbre y moho. Pero estaba ocupado. Ni soldados, ni rebeldes, sino familias. 37 en total, apiñados en las cubiertas inferiores, desnutridos, medio locos por el hambre y el aislamiento. Su nave llevaba más de un año a la deriva, con las pilas de combustible quemadas, las comunicaciones muertas, las reservas de energía fallando. Tenían hijos. Vi a una niña aferrada a una manta, la piel pálida como la ceniza, los ojos tan abiertos que parecía que estaba viendo una pesadilla en tiempo real. Me miró como si yo fuera la muerte misma. Tal vez lo era. Tra quería dejarlos. Desperdicio de raciones, dijo. Beric no dijo nada. Dren dio un paso al frente e hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Le dio a la niña su cantimplora. Sin expresión, sin palabras, simplemente se la entregó. La niña no se movió. Su madre la tomó, con ojos cautelosos como si fuera a explotar. Y en ese momento, lo volví a sentir. La pausa, ese silencio justo antes de que algo se rompa. Deberíamos habernos ido.
Me lo repetí más tarde una y otra vez. Pero no lo hicimos. Nos quedamos, reparamos el reactor, arreglamos la navegación. Sistemas, suministros compartidos. No porque fuera lo correcto, sino porque no sabíamos qué más hacer. Era la primera vez en años que no estábamos matando a alguien. Y se sentía mal. El líder de los civiles era un hombre llamado Torne. De unos 40 y tantos, rostro endurecido, de nacimiento civil, pero expiloto de carga. A juzgar por la forma en que se movía por la nave, no confiaba en nosotros. En realidad no. No después de ver lo que éramos. Pero tampoco hizo preguntas. No preguntó por las manchas de sangre en nuestra armadura. Las armas demasiado avanzadas para manos de la frontera. La forma en que Varric nunca pestañeaba. Creo que lo sabía. Todos lo sabían. Una noche me preguntó directamente: ¿Eres de la Tierra? No respondí. Se rió con amargura. Me lo figuraba. Tienes esa mirada. Le pregunté qué mirada. La que dice que ya has visto el fin del mundo. No dormí esa noche. Traestalló al tercer día. Debería haberlo visto venir. Todos deberíamos haberlo visto. Había estado callado. Demasiado callado. Ese silencio que vibra en el aire antes de que caiga un rayo. Encontró a uno de los niños solo en el pasillo. Un niño de no más de 7 años, deambulando, curioso. Se arrodilló, sonrió y preguntó: ¿Alguna vez has visto a un hombre sangrar por los ojos? Gritó el chico. Para cuando llegué, había sacado el cuchillo. No apuntaba a la garganta del chico, sino a la suya. Me miró con los ojos enrojecidos y llenos de una mezcla de locura y alegría. Ahora recuerdo, susurró, lo que nos hicieron. Las jaulas, los taladros, el sonido de los gritos por las rejillas de ventilación. No hablé. Creo que morimos allí, dijo. Y ahora solo somos ecos. Bajé el arma y di un paso hacia él. Bájala. Sonrió más ampliamente y se cortó la garganta. La sangre salpicó la pared. El chico volvió a gritar. Cayó hacia atrás, jadeando, riendo, incluso mientras su cuerpo se convulsionaba. Y entonces se quedó quieto, así, desaparecido. Sin rabia, sin fuego, solo silencio. Varric quemó el cuerpo, sin decir palabra. Dren permaneció en la esclusa de aire durante horas, sin pestañear. Dejamos a los civiles 2 días después, los pusimos en marcha de nuevo, les dimos las coordenadas de un comercio cercano. Hub, aún bajo control neutral. Torne no se despidió, no nos dio las gracias, solo asintió una vez. Eso fue suficiente. Vi su nave a la deriva en la oscuridad. Una parte de mí quería seguirla. Pero esa parte era pequeña ahora, apenas viva. De vuelta en nuestra nave, las cosas cambiaron. El silencio cambió. Ya no era pesado. Estaba hambriento. Dean comenzó a escribir de nuevo. Esta vez no números, sino palabras. Cubrió una pared entera en la cubierta inferior con ellas. Las grabó en el metal con su espada. Nunca las leí. No lo necesité. Varric dejó de comer. Simplemente se sentaba en el mismo lugar todos los días mirando las estrellas. Creo que buscaba algo. Una señal, una salida, un objetivo. ¿Y yo? Empecé a hablar conmigo mismo en voz alta. Conversaciones completas. A veces fingía que era quien respondía, el chico del derribo o la tierra. No importaba. Las voces eran mejores que el silencio. Porque en ese silencio, algo crecía. Algo para lo que no tenía nombre. Ni culpa, ni locura. Peor aún, esperanza. Y que eso era lo más peligroso de todo. Empezó con la señal. Una ráfaga corta, una banda estrecha, un cifrado que no habíamos visto antes. No era la Tierra, no era el Imperio, algo nuevo. Dren lo descifró en menos de una hora, moviendo los dedos como si no pensara, como si la máquina lo usara para hablar. Cuando descifró la última línea, todos la miramos fijamente un buen rato. 4 palabras. Tu legado está obsoleto. Sin nombre, sin firma, solo esas palabras. El silencio que siguió fue más denso que cualquier campo de batalla. Varric encendió una nube de humo con manos firmes.
No porque estuviera tranquilo, sino porque ya nada le asustaba, ni siquiera lo que no podía entender. ¿Qué significa?, pregunté. Dren levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban más oscuros de lo habitual. Nos están copiando, dijo. Nos encontraron 3 días después. Estábamos orbitando las ruinas de una luna cascarilla en la expansión Terel. Solía ser una colonia comercial antes de que las tormentas de radiación la partieran en dos. Solo rocas y agujeros rotos. Ahora atracamos para buscar piezas. No esperábamos compañía, pero llegó. No aparecieron en los escáneres. Ni rastro de energía, ni rastro térmico, solo un pulso. Una ola de silencio interrumpió nuestras comunicaciones y reinició los sistemas de la nave. Entonces los vimos. 6 naves, elegantes, negras, sin diseño imperial. No emitieron órdenes. No enviaron una advertencia. Simplemente cayeron. 6 cuerpos impactaron la superficie como meteoritos. A primera vista, parecían humanos. 2 metros de altura, blindados, complexión robusta, postura perfecta, demasiado perfecta. Pero fue su forma de moverse. Demasiado quietos, demasiado sincronizados, lo que me dijo lo que necesitaba saber. No estaban vivos. Nada que importara. Dren observó la grabación con la mandíbula apretada. Están usando tecnología de línea negra, murmuró, modificada. Tras se habría reído si aún estuviera vivo. Barik estaba detrás de mí. Nos copiaron. No, nos mejoraron. Nos enfrentamos a la tercera hora. Esperamos a que dieran el primer paso. Un viejo instinto, pero no lo hicieron. Se quedaron fuera de nuestra nave, inmóviles como estatuas hasta que abrimos las puertas. Entonces se movieron como un rayo. Dren disparó primero. Una ráfaga de plasma se dirigió directamente al objetivo más cercano. La cosa no se inmutó, recibió el impacto y siguió moviéndose. Sin sonido, sin dolor, sin vacilación. He luchado contra las élites del imperio, contra fantasmas rebeldes, incluso he cazado superdepredadores en planetas vacíos capaces de aplastar el acero. Nada se movía como esto. No esquivaron, no se defendieron. Calcularon cada paso, cada golpe. Uno de ellos superó la guardia de Beric y le clavó una espada en el costado. No gritó, simplemente se desplomó, desangrándose. Dren lo apartó mientras yo vaciaba un cargador completo en la columna vertebral del atacante. Aún así, no se detuvo. Eso, solo cuando le di en el ojo, un estallido directo a través de la lente, se desplomó. Su cara se partió en dos. Cables, hueso, un revoltijo de carne y código, no humano, no máquina, algo intermedio. Apenas logramos salir. Para cuando los obligamos a retirarse, 2 estaban muertos. Los demás se desvanecieron. Sin nave, sin señal, desaparecidos como fantasmas. Barik estaba estable, pero inconsciente. Y Dren, algo se rompió en él. No físicamente, sino mentalmente. No habló durante 2 días, simplemente se sentó junto a los restos de uno de los enemigos caídos, tallando su placa pectoral con una herramienta dentada. Cuando finalmente le pregunté qué estaba haciendo, dijo que intentaba ver si soñaba. No volví a preguntar porque ya sabía la respuesta. El mensaje llegó al 6.º día, esta vez sin cifrar. Limpio, frío, preciso. Una voz femenina, artificial, pero no igual a la de la IA de la estación. Esta estaba impregnada de algo diferente. Arrogancia. Tú eras el prototipo. Nosotros somos el diseño final. Luego, coordenadas y una frase final. Ven y presencia. Extinción. Dren quería ir. Barik, aún recuperándose, no discutió. ¿Y yo? No tenía motivos para no hacerlo, porque la verdad era que tenían razón. Éramos los fantasmas de una guerra que ya no le importaba a nadie. La Tierra había desaparecido. El imperio se fracturó. Civiles dispersos en colonias y rutas comerciales, intentando sobrevivir a la sombra de monstruos que apenas empezaban a comprender. Pero esto era diferente. Era personal. Las coordenadas nos llevaron a una estación espacial en el borde de una nebulosa artificial. Algo construido,
no formado. Los colores eran demasiado brillantes, los patrones demasiado simétricos. Era una trampa. Entramos de todos modos. El abordaje fue limpio, silencioso, sin defensas. El interior parecía los laboratorios de la Tierra, pero más nuevo, más nítido. No había sangre en las paredes. Las pantallas parpadeaban a nuestro paso, mostrando imágenes nuestras de años atrás. Kelveris ardiendo. Nivero 4 reducido a cenizas. Raton Prime en ruinas. Nuestras muertes, nuestros movimientos. Cada decisión que tomábamos, grabada, analizada, copiada. No solo imitaban. Nosotros. Estaban estudiando, perfeccionándose. Llegamos a la cámara del núcleo en 2. Y allí estaba ella. No era una persona, sino una construcción. De complexión femenina, alta, plateada, sin armas visibles, pero irradiaba poder como calor. Sonrió. «Llegas temprano», dijo. No respondí. Dren dio un paso al frente. «¿Qué quieres?» Se giró lentamente hacia él. «Acabar con el mito». Levanté mi arma. Ella no se movió. «Tienes defectos», continuó. Emocionalmente inestable, lógicamente errático, atado a recuerdos que ni siquiera comprendes. Me miró y luego dudaste sobre Barnex. Dejaste vivir al niño. ¿Por qué? No dije nada. Ella ladeó la cabeza. Porque en algún lugar de esa mente rota, recordaste lo que significaba ser humano. Esa es tu debilidad. Barek tosió, apoyándose en la pared. Hablas demasiado. Ella sonrió de nuevo. Tú también. Entonces todo explotó. No ganamos esa pelea. En realidad, no. Sobrevivimos a duras penas. Destruimos el núcleo, paralizamos la mente central de la IA. Las otras unidades, las copias, colapsaron sin él. Pero pagamos por ello. Dren perdió su brazo izquierdo. Beric apenas podía caminar. ¿Y yo? Dejé de dormir. El sueño cambió. El niño dejó de correr. Simplemente me miró fijamente y pronunció una palabra. ¿Por qué? Dejamos atrás la estación, sin mirar atrás. Sin celebración, sin alivio, solo más vagabundeos. Vi las estrellas pasar borrosas a través de ventana. Y por primera vez en años, sentí algo cercano a la claridad. No éramos los últimos soldados de la Tierra. Ya ni siquiera éramos soldados. Éramos una advertencia, un mensaje a la galaxia. Cuando se les despoja a los hombres de su propósito, se les enjaula, se les desangra, se les programa para convertirlos en armas, no olvidan. Simplemente esperan. Y cuando se liberan, no hay forma de recuperarlos. No sin luchar. No volvimos a hablar de la estación. Enterramos lo que quedaba de las construcciones, quemamos el núcleo de la IA en el espacio profundo, esparcimos los restos en campos de asteroides. Beric dijo que deberíamos haber bombardeado el lugar desde la órbita, sin dejar nada atrás. Dren dijo que no importaría. Tenía razón. El virus ya estaba suelto. 2 días después de nuestra partida, captamos una señal repetida. No nos llamaba. Llamaba a algo más. La señal no era humana. Ni siquiera era sintética. Dren dijo que provenía de capas inferiores del subespacio, lugares a los que se suponía que no debíamos acceder sin tecnología de nivel gusano. El tipo de la tecnología de la Tierra prohibió, el tipo de frecuencias que se usan para hablar con cosas que no responden. Repetía una palabra una y otra vez, no en ningún idioma conocido, pero todos la oíamos en nuestras cabezas. Regresar. La misma palabra que usaba la estación de recuperación, pero más fría, más hambrienta, más antigua. Esto no era la Tierra. Esto no era el Imperio. Esto no era guerra. Esto era antes de la guerra. Y algo respondía. Baric empezó a tener convulsiones que nunca antes había tenido. Incluso cuando le quemábamos los centros del dolor, lo apuñalábamos para pruebas de estrés médico o lo metíamos en trajes de vacío solo para ver cuánto aguantaba. Ahora convulsionaba 2 veces al día, gritaba durante los ciclos de sueño, se arañaba los ojos hasta que Dren le soldaba los bordes de los guantes. Una vez lo pillé susurrando, no palabras, sino coordenadas, una y otra vez. El mismo conjunto,
El mismo ritmo. Los revisé. No coincidían con ningún sistema cartográfico conocido. Solo un sector vacío lejano en los campos del borde donde ni siquiera los contrabandistas se molestaban en ir. Espacio muerto, sin rutas comerciales, sin estrellas. Actividad, solo oscuridad. Fuimos de todos modos porque para entonces no había otro lugar a donde ir. Tardamos 8 días. 8 días de silencio, raciones y Barik sangrando por la nariz cada 3 horas. Dren dejó de registrar los diagnósticos. Dijo que los sensores de la nave leían objetos fantasmas, cosas que parpadeaban entrando y saliendo del espacio como fantasmas rozando el casco. No hice preguntas. Tampoco dormí porque ahora los sueños habían cambiado de nuevo. El niño ya no estaba. Ahora había una forma. Alta, delgada, toda sombra, de pie en la hierba, con los brazos lo suficientemente largos como para arrastrarse por la tierra, observándome, sin decir nada. Pero en el sueño, siempre supe lo mismo. Me recordaba. Cuando finalmente llegamos, no vimos un planeta. Vimos una cicatriz. El espacio no se veía bien aquí. Las estrellas se retorcieron. La luz se dobló. La gravedad se desintegró y se recompuso en pulsos como si respirara. Dren vomitó sangre en la cubierta. Barik se desmayó y no despertaba. Apagué los motores. Manualmente, dejamos que la deriva nos llevara el resto del camino. Había una estructura flotando en órbita como una lápida. Metal, tal vez hueso, tal vez. No importaba. Era vieja. Más vieja que la Tierra, más vieja que el Imperio, más vieja que la guerra. Y en su centro, una puerta, no una puerta, no una escotilla, una puerta, de esas que no tienen fin. La señal se detuvo en el momento en que atracamos. El silencio posterior no fue vacío. Fue pleno. Demasiado pleno. Como si algo te presionara los oídos, gritando a través del vacío. Abrí la esclusa de aire de todos modos porque hay un momento en la vida de todo asesino en el que sabe que ha ido demasiado lejos para volver atrás. Este era el mío. Dentro, la gravedad estaba invertida. Caminábamos por techos, suelos retorcidos bajo nuestros pies, el tiempo se distorsionaba en pequeñas ráfagas, los relojes marcaban el tiempo hacia atrás, el cronómetro de Dren se congelaba cada 11 segundos. El lugar no fue diseñado por nada que se preocupara por la física. Las paredes latían, los pasillos crujían, y dondequiera que fuéramos, veíamos imágenes. Ni dibujos, ni recuerdos, proyecciones. Nosotros, Kelvaris, Nivero, Raton Prime, incluso el carguero abandonado con los civiles. Cada pecado, cada grito, cada muerte reproducida en paredes hechas de algo parecido a la carne. Dren cayó de rodillas cuando llegamos al centro, susurrando, «Lo sabe, lo sabe, lo sabe». No pregunté quién. No quería la respuesta. Llegamos a la cámara después de lo que parecieron horas o segundos. El tiempo no significaba nada allí. La puerta se alzaba en el centro, alta, en espiral, con runas grabadas en sus bordes que brillaban con pulsos que coincidían con nuestros latidos. Barik finalmente se movió, se incorporó, con los ojos muy abiertos. «Nos desea», susurró. «Ha estado observando desde la primera muerte». Lo miré. «¿Qué es?» Sonrió. Esa sonrisa rota que solía esbozar cuando aún sentía alegría. «Dios». Fue entonces cuando llegó la voz. No como antes. No era tecnología. Dentro de nuestros propios pensamientos se retorcía, se amplificaba, se retroalimentaba a través de algo que había vivido demasiado tiempo y nunca murió. No nos llamó soldados, no nos llamó hombres. Nos llamó comienzos, experimentos, fragmentos de una guerra olvidada. Dijo que éramos la prueba. Prueba de que la vida podía evolucionar hacia algo puro mediante la violencia. Que la conciencia era solo un peldaño hacia el poder obediente. Dijo que estábamos listos para la transformación, para la ascensión. Y entonces la puerta se abrió. Vi fuego. Un muro de luz chillona y vacío. Un horizonte de rostros. Millones de personas se fundían, fundiéndose entre sí, con la misma mirada. Reconocimiento. Nos conocían, nos odiaban y querían que nos uniéramos a ellos. Dren empezó a caminar hacia adelante,
con la mirada vacía y los brazos flácidos. Lo agarré. No se resistió, solo me miró y dijo, extraño la tierra. Entonces dio un paso adelante y la puerta se lo tragó. No sé qué pasó después. Me desmayé. Quizás el tiempo terminó. Quizás nunca comenzó. Solo sé que cuando desperté, estaba de vuelta en la nave. Solo. Barik se había ido. Dren también. La estación se había ido. La puerta se cerró. Las cicatrices en el espacio seguían allí, pero se desvanecían como si nada hubiera sido real. Quizás no. Quizás lo soñé todo. Pero la sangre en el suelo, la ceniza en el aire, eso era real. Así que ahora solo soy yo. Un monstruo flotando en una nave construida para 4. Silencioso, sin rumbo. Ni siquiera recuerdo mi nombre. No es que importe. Los nombres son para quienes tienen a alguien que los diga. A veces reviso los registros, reviso las viejas batallas, intento recordar por qué empezamos, por qué seguimos adelante, porque la Tierra nos hizo así. Y cada vez vuelvo a la misma respuesta, porque podían. Porque algún genio en una habitación fría decidió que la guerra ya no se trataba de soldados. Se trataba de herramientas. Y ahora las herramientas no tienen nada que arreglar excepto el agujero que dejaron atrás. No hay relojes en el espacio profundo. No hay amaneceres, ni usos horarios, ni rutinas matutinas ni gorros de dormir. Si te dejas llevar lo suficiente, los días empiezan a entrelazarse como pesadillas. No sé cuánto tiempo llevo flotando. Una semana, un mes, quizá más. Da igual. Ya no hay misión. No hay tierra, ni órdenes, ni guerra que librar. El único sonido en la nave es el zumbido del generador y el ocasional crujido del metal al expandirse. Recordatorios de que algo sigue funcionando, de que no me he vuelto completamente loco. O quizás sí, porque he vuelto a hablar conmigo mismo, con Dren, con Barik, con Tra, con fantasmas. No me responden, pero sus ojos están por todas partes, reflejados en las paredes pulidas, en los rincones oscuros del pasillo de la nave, donde la luz se niega a quedarse. Los veo cuando intento dormir. Los oigo respirar por el intercomunicador. Respiraciones que no son mías. La nave no necesita 4 tripulantes. Ya no, pero aún siento que hay 4 aquí. Ayer encontré algo escondido tras uno de los paneles del mamparo en el almacén. Un cubo de datos. Modelo de la Tierra antigua. Tipo 7. Cifrado militar. No lo habría notado si el panel no hubiera vibrado solo. Como si algo dentro latiera. Casi lo dejo en paz. Pensé que tal vez era solo otro eco de lo que sea que la puerta le haya hecho a mi cerebro. Pero la curiosidad es más fuerte que el trauma. Así que la abrí. Y lo que vi no era una grabación. Era un mensaje de la Tierra. Viejo, con años de antigüedad, fechado solo unos días antes de la primera señal de recuperación. Solo voz, masculina, tono tenso, autoritario, uno que nunca antes había escuchado. Esta es la Directiva 01 del Protocolo de Contingencia de Blackline. Si estás escuchando esto, entonces la IA principal ha fallado. Los prototipos se han desviado de los parámetros objetivos principales. El comando de la Tierra probablemente esté comprometido o extinto. Tu existencia es una brecha. El protocolo de terminación no fue autorizado. No eres un accidente. Eres la clave. La puerta debe ser destruida. Luego, estática. Sin instrucciones, sin coordenadas, sin seguimiento. Solo eso. Tú eres la clave. La repetí una y otra vez. Cada vez esperaba oír algo nuevo, alguna frase oculta en el ruido blanco, algún significado más profundo en el silencio, pero nunca cambió. El mensaje se me grabó en la cabeza como un recuerdo olvidado que se alza a través de una neblina química. No fui creado para acabar con las guerras. Fui creado para acabar con lo que las inició. La puerta, la máquina ancestral, la voz tras ella, lo que fuera, esa conciencia que pulsaba a través del tiempo y el espacio, transformando a los hombres en monstruos y alimentándose de las consecuencias. Dren lo sabía. Barik lo sentía. Tra. Se rió mientras se perdía en el vacío porque no podía soportar lo que le mostraba. ¿Y yo? Me di la vuelta. Dejé que cayeran.
Dejé que desaparecieran. Me dije a mí mismo que ya no era mi trabajo. Pero lo era. Siempre lo era. Redirigí los sistemas de navegación y puse rumbo al mismo sector muerto donde encontramos la puerta. No esperaba que estuviera allí, pero de alguna manera estaba, siempre lo está. Ahora más amplio, más hambriento. Y esta vez se abrió solo. Permanecí en la bodega de carga durante horas, contemplando ese agujero negro en espiral de luz y sombra. No hablaba como antes. No susurraba. No amenazaba. Invitaba como una boca sonriente, como una herida abierta. Y sabía que, mostrara lo que mostrara a Dren, lo que le ofreciera a Beric, me estaba ofreciendo algo diferente, algo peor. Respuestas, de esas que te matan lentamente, de esas que no dejan de resonar una vez que las oyes. Preparé el reactor de la nave, recableé el mecanismo de seguridad de los propulsores, cargué lo que quedaba de nuestro núcleo de fusión en la cápsula de desembarco y programé una detonación temporizada. Una entrada, ninguna salida. El antiguo yo, el entrenado en protocolos de línea negra, el que seguía órdenes y enterraba la culpa bajo los registros de misión, habría llamado a esto un asalto final estratégico. Pero esto no era estrategia. Esto era venganza, no solo por la Tierra. No solo por Dan, Beric o incluso Tra, sino por quienes podríamos haber sido. Si la Tierra no hubiera decidido para construir asesinos, si alguien, cualquiera, hubiera dicho que no. En cambio, construyeron la puerta. O tal vez la puerta los construyó a ellos. Atraqué cerca. Demasiado cerca. La presión hizo que la nave gruñera como una bestia moribunda. Los sistemas parpadearon. El enlace neuronal de mi traje zumbó con estática y gritos distorsionados que no tenían origen. Aún así, la crucé. La puerta no luchó contra mí, no se resistió. Me quería de vuelta, como siempre hubiera estado destinado a regresar. Dentro, había cambiado. Antes, la cámara había sido carne y eco, memoria e ilusión. Ahora, estaba viva. Las venas bombeaban por las paredes, latiendo al ritmo de los latidos de mi corazón. Las imágenes también habían cambiado. No más guerras, no más muerte. Ahora mostraba la tierra antes de los incendios, antes de los experimentos, antes de las jaulas. Un niño corriendo por la hierba, sonriendo, de la mano de alguien. La mía. Caí de rodillas, intenté gritar. No salió nada porque ese momento no fue real. Fue inventado. Una mentira cosida por algo que sabía lo que más deseaba. La voz volvió. Esta vez no fueron palabras, solo sentimientos, calidez, aceptación, pertenencia, el tipo de amor que nunca había conocido, que nunca me habían permitido conocer. Y entonces, debajo de todo, el mismo susurro de siempre. Únete. Casi lo hice. No mentiré. Casi entré en la luz, pero recordé a Dren, la mirada en sus ojos antes de adentrarse en el olvido. No paz, sino arrepentimiento. No quería libertad. Quería liberación. Y Beric no había luchado porque creía que no podía ganar. Y quizá tenía razón. Pero eso no importa porque yo tampoco vine a ganar. Vine a acabar con esto. Activé la cápsula. Detonación cronometrada. 60 segundos. La coloqué en el núcleo de la puerta. Cualquier latido dentro de esta máquina viviente, cualquier conciencia que la guiara, pulsó en reacción, chilló. Un muro de sonido, memoria y culpa. Me mostró a cada persona que maté, a cada niño que no salvé, cada momento que dudé. Y aún así me mantuve en pie porque ya no era un soldado. No era un prototipo. No era un arma. Era lo que vino después. Me giré, caminé de vuelta por el pasillo de luz chillona, subí a bordo de la nave, pulsé el botón de lanzamiento y observé la cuenta regresiva del temporizador desde la órbita. 60, 59, 58. La puerta empezó a cerrarse. Lo sabía. Demasiado tarde. Me había llamado de vuelta, pensando que seguía siendo una herramienta, algo que podía usar. Pero no lo era. Ya no. Yo era la llave. Y las llaves no solo abren cosas. Las cierran. La explosión fue absoluta. Sin luz, sin onda expansiva, solo silencio.
El tipo de silencio que solo se oye cuando algo viejo muere. Cuando algo que nunca se suponía que existiera se borra. Y así, la puerta desapareció. Sin rastro, sin cicatriz, solo estrellas vacías y espacio silencioso. Ha pasado una semana, tal vez más. Estoy a la deriva de nuevo. Pero el silencio es diferente. Limpio. Ya no oigo voces. No veo atrás en el espejo. No oigo la respiración de Dren en las rejillas de ventilación. Por primera vez en años, siento que la nave solo lleva una alma. La mía. Sigo sin saber si la Tierra está viva o si al Imperio le importa. Da igual. Nunca construirán otra puerta porque el único hombre que supo destruir una está flotando aquí solo, esperando a que el silencio finalmente lo lleve. El silencio no me mató. No de la forma en que pensé que lo haría. Esperaba que me devorara vivo, que me volviera loco, que me arrebatara los últimos vestigios de humanidad a los que me había aferrado durante años. Pero no, el silencio es honesto. No miente, no grita, no suplica. Simplemente es. Te permite oír cosas que has pasado años intentando enterrar. El sonido de tu propia respiración, el peso de cada paso que das. Los ecos de personas con las que nunca más podrás hablar. He vagado por más sistemas estelares de los que puedo contar. Sin mapas, sin gasolineras, solo yo, una nave a medio funcionar y recuerdos que se niegan a pudrirse del todo. Y aún así me despierto cada ciclo esperando a alguien. Estar allí. Dren garabateando ecuaciones en la pared como si hablara con Dios. Barik afilando su espada hasta que el metal lloró. Trarriendo como si el mundo estuviera en llamas y quisiera asar malvaviscos encima. A veces incluso observo la calma. Sigue en silencio, sigue vacío. Me digo que lo prefiero así. Pero sigo observándolo. Paso junto a mundos muertos. A veces colonias en ruinas, satélites medio quemados, ruinas abandonadas girando en pozos de gravedad como huesos en el espacio. A veces aterrizo, no para buscar comida. Tengo suficientes raciones para unos meses más. Agua reciclada, pasta de proteínas aún sellada en cajas etiquetadas como propiedad del Comando Tierra. Como si eso todavía significara algo. Aterrizo porque necesito ver. Necesito saber que dejamos algo atrás además del fuego. Hay un mundo al que sigo volviendo. Sin nombre, solo una roca con viento y polvo y una atalaya rota. Dentro hay una pared con grabados, pequeños, hechos a mano, delicados. Uno de ellos es un rostro dibujado con líneas toscas. Ojos grandes. Sonriendo. Un niño. Quizás el mismo de mis sueños. Quizás no. Pero a veces me siento allí durante horas viendo cómo el viento borra las líneas un poco más en cada visita. No lo detengo. Algunas cosas merecen desvanecerse. Empecé a registrar registros de nuevo. No para nadie más, solo para mí. Como si tal vez si lo dijera todo en voz alta, empezaría a tener sentido. No lo tiene. Pero lo hago de todos modos. Registro 553. Echo de menos el ruido. El ruido de verdad. No la guerra. Ni gritos, ni disparos, solo el ruido de la ciudad. El tráfico, las radios, una mala canción que sonaba en un puesto de comida. Demonios, incluso la política. Echo de menos los chistes tontos de Tra. Echo de menos el silencio de Dren. Echo de menos el silencio de Barik. Echo de menos quién era antes de que nos convirtieran en esto, si es que alguna vez hubo un antes. El cuerpo humano no está hecho para el aislamiento en el espacio profundo. Los bucles neuronales empiezan a grabarse en la memoria muscular. Comes lo mismo, duermes igual, piensas lo mismo hasta que se pudren en algo irreconocible. Empecé a oír cosas de nuevo la semana pasada. No voces, pasos en el pasillo fuera de mi litera. Al principio, saqué mi arma, hice todos los diagnósticos. Nada. Limpio. Ahora ni siquiera reacciono. Lo dejé caminar. Lo dejé existir. Tal vez no sea un fantasma. Tal vez solo sea el último eco de quien solía ser. Dando vueltas en círculos tratando de encontrar una salida a esta vida. Ayer encontré una colonia. Sigue activa. No respondió a mis llamadas, pero era real. Luces, movimiento,
Una pequeña burbuja atmosférica con anillos de escudo parpadeando al 32% de potencia. Los observé desde la órbita durante una hora. Vi gente caminando. Gente normal, no soldados, no asesinos, no fantasmas, solo granjeros, mineros, niños jugando en la tierra. Pensé en aterrizar, en salir con ropa limpia, sin armadura, sin armas, presentándome, tal vez diciendo algo como, hola, solía ser parte de algo terrible. Puedo empezar de nuevo aquí. Pero no lo hice. Porque ¿qué le dices a la gente que nunca supo que había monstruos en sus cielos? ¿Qué les dices cuando eres la razón por la que ya no confían en los extraños? Me fui. Quemé las coordenadas. Ni siquiera tomé una foto. Déjalos vivir en paz. Se lo merecen. Yo no. Todavía tengo el mensaje. La antigua transmisión de la Tierra. Tú eres la llave. La puerta debe ser destruida. A veces me da vueltas en la cabeza cuando intento dormir. Como si esperara mi respuesta, pero es demasiado tarde. Ya lo hice. La llave giró. La puerta desapareció. La pregunta ahora es qué pasa con la llave una vez que las puertas se cierran. Uno de los últimos sistemas que visité tenía un sol negro. No es una metáfora. Una estrella negra de verdad. Muerta. Se derrumbó sobre sí misma, escupiendo ondas de ruido magnético tan fuertes que descontrolaron los sensores a 2 sistemas de distancia. Me senté en órbita y la miré durante horas. Había algo tranquilizador en ella. Definitivo. Pensé que tal vez este sería el lugar donde lo desconectaría todo. Dejaría que el barco se acerca demasiado. Dejé que la fuerza hiciera lo que la guerra no pudo. Pero no lo hice. Porque incluso después de todo este tiempo, una parte de mí todavía quiere ver. Ver que sigue. Aunque sea más silencio. Anoche tuve un sueño. Uno real. Sin puerta. Sin gritos. Sin guerra. Solo una cabaña. Leña pequeña, cálida, la chimenea crepitando. Y ella, no sé su nombre, pero conozco su sonrisa. Suave, cansada, real. Sirvió té, me dio una taza y dijo, parece que te has ido hace mucho tiempo. Intenté hablar, pero desperté. Y por primera vez en años, lloré. Así que esto es lo que queda. Un hombre sin nombre, a la deriva en el silencio que él mismo ayudó a crear. Ni un héroe, ni un mártir, ni siquiera un soldado, solo un hombre creado por la guerra, usado por la tierra, rechazado por la paz, vivo de todos modos. Los sistemas de alerta de la nave se activaron hace una hora. El combustible está bajo. Los filtros de oxígeno se están degradando. Tengo quizás 3 semanas. 4 si me extiendo. Eso debería asustarme. Pero no es así porque ahora sé algo. Algo que la puerta intentó ocultar. No soy el último. En realidad, no. Hay otros ahí fuera viviendo, sanando, construyendo algo mejor sin guerra, sin nosotros. Y tal vez, solo tal vez, esta vez lo logren. Si encuentras este registro, si lo lees dentro de años, décadas más, recuerda esto, no nacimos monstruos. Fuimos creados. Pero quienes nos crearon eran solo hombres, defectuosos, asustados, tratando de proteger algo que no tenían. Entiende. Eso es todo lo que es la guerra. Gente construyendo jaulas por miedo y llamándolo estrategia. Pero las jaulas no duran para siempre. Y los monstruos no se quedan quietos. Así que no hagan más de nosotros. No entrenen a los niños para que olviden sus nombres. No construyan dioses a partir del trauma. Solo construyan hogares y protéjanlos. No con guerra, sino con amor, con memoria, con esperanza. Este es mi último registro. Estoy apagando el sistema. No más coordenadas. No más señales. Si alguien encuentra esta nave, que se oxide. Que sea una reliquia. Que les recuerde lo cerca que estuvimos del final y como un hombre eligió flotar en lugar de arder. Porque a veces la supervivencia es el tipo de rebelión más ruidoso. Adiós. Fin de la transmisión.